manos a la obra. Hoy vamos a empezar a trabajar con un ejercicio pues, que ha dedicado, pues miren, aquí vamos a ver la imagen. Esto es lo que vamos a hacer hoy y es la sabina, como pueden ver. Pues bueno, pues empezar, manos a la obra. Bueno, aquí ya tenemos la zona de trabajo y si se dan cuenta tenemos los recipientes, el 1, el 2 y el 3, de más intensidad a menos intensidad. El 1 sería más intensidad, el 2 sería intensidad media y el 3 sería la intensidad más suave. Y al lado tenemos agua. Vamos a utilizar primeramente un poco de agua sobre el papel. Podemos utilizar folios, pero siempre el folio si lo utilizamos, intenten pegar con pegamento de barra 3 folios para que tenga suficiente cuerpo. Si tienen la suerte de tener cartulinas en casa, pues utilicen también cartulinas, que es bastante más rígido el material y aguanta mejor la cantidad de agua. Lo que es súper importante es las chinchetas, porque nos aportan una firmeza para el papel. Aquí empezamos a marcar con el agua primeramente. Como pueden ver, primero pinceladas muy suaves con agua. El agua nos ayuda a que el marrón sea un poquito más suave y que pues pasamos siempre del vaso número 3, que es el que habíamos visto en las explicaciones, que es un tono marrón intermedio, para que nos permita hacer un cielo muy suave. Siempre pinceladas suaves con bastante cantidad de agua y siempre nos podemos ayudar de una servilleta o un papel para siempre secar, ¿no? Dejamos que el agua también juegue con el café, que nos da unos efectos muy interesantes. Cogemos el 2 y si se dan cuenta siempre vamos a trabajar con una superficie que esté húmeda. Esto hará que el café se licúe con la superficie. Para que las nubes nos parezcan y nos queden de una forma interesante, siempre es bueno ponerle un poquito de marrón en las zonas que siempre estén húmedas. La humedad en el papel es importante para que nos difumine bien lo que son todo el contorno de las nubes. No trabajar siempre en seco nos da otro tipo de efectos que veremos en otros vídeos. Siempre que hagamos el efecto de la montaña que vamos a hacer en este momento, en caso de que nos pasemos con el café, con el agua, podemos utilizar una pequeña servilleta o un paño para poderlo hacer. Siempre que hagamos el efecto de la montaña que vamos a hacer en este momento, marcamos primero lo que es la silueta del contorno y después le pondremos un poquitito de agua para después licuarlo y nos haga muchísimo mejor. Vamos a ello. No hacerla recta, sino así, con esta forma. Una forma como si fuera un poco curvada y de lado. Ahora con la intensidad número 3 difuminamos en la parte de abajo. Recordamos que el número 3 era un marrón más clarito, pero era marrón, no nos va a dar el agua. Hay una gran diferencia entre el 3 y el agua. El 3 nos produce marrón y el agua nos queda una cosa mucho más transparente. Bueno, ya tenemos una montaña, ya tenemos un fondo, una especie de nube, y ahora vamos a dedicarnos a hacer lo que serían pues, las hojas, la maleza que vamos a utilizar. Y para eso utilizaremos un pincel diferente, mucho más fino, y siempre apoyándolo de esta forma, como si estuviéramos apoyándolo así, para que nos haga esas pinceladas tan características para hacer la vegetación. Esto es un proceso muy divertido y nos ayuda a entender que la pintura no es solamente dibujar los contornos, son los materiales. Si sabemos coger el pincel así de lado, no en punta como siempre utilizamos como si fuera un bolígrafo, eso es un error muy común, todo el mundo a veces utiliza los pinceles como si fueran lápices o bolígrafos, y realmente hay que aprovechar el pincel, lo que es la pincelada acostada, que nos permite hacer todos los detalles. En este caso, hacer la vegetación es importante. Si se dan cuenta, no uno la parte de arriba con la parte de abajo. Dejo como un pequeño margen de separación.
Esto hace que se vea como el efecto del pasto cuando lo vemos de un lado para el otro, y si se dan cuenta es un efecto que da profundidad al cuadro. Si lo hiciéramos pegados parecerían partes de vegetación muy altas, pero no parecería que están superpuestas una encima de la otra. Son detalles pequeños, pero que dan grandes efectos. Ahora con el pincel número 10 le damos como si fuera la base de toda esta superficie para suavizarlo y para que nos quede muchísimo mejor el contorno. Con el número 2, ahora encima de la superficie húmeda, añadimos pequeñas pinceladas del café de esta forma. Al dejar pequeños huecos, el agua juega y deja unas formas muy curiosas e interesantes, que parecen piedras o incluso pueden parecer como si fueran pequeños trozos de vegetación. Con la técnica del café, hay a veces que se mantienen estos efectos dependiendo muchas veces de los secados. Bueno, ahora utilizaremos también pues, la intensidad mayor en el marrón para darle más contraste y empezaremos también a marcar la parte de abajo de lo que es la imagen. En este caso, en el número 1, que es un café mucho más intenso, nos va a dar una terminación muy interesante, porque la parte de arriba está más clara y la parte oscura que está en la parte de abajo se van a unir. De esta forma se marca una especie de degradado. Volvemos a utilizar el pincel de lado, que nos ayuda mucho más que en punta, y volvemos a añadir pequeños trozos de vegetación. Ya empezamos a ver la profundidad que puede adquirir ya nuestro trabajo. Esto es debido a que el plano que está detrás, o sea la parte más alejada del paisaje, es mucho más clara y la parte mucha más oscura que tenemos delante tiene mayor intensidad. Eso hace que parezca que está mucho más profundo el cuadro. Esta técnica te permite trabajar con diferentes tonalidades. Todo depende de la paciencia que tengas. En este caso estoy trabajando sobre húmedo, pero podría esperar a que se secara y darle una segunda capa mucho más intensa a la parte de abajo, más oscuro. Siempre dependerá esto del gusto de la persona y lo que le gusta, más intenso o menos intenso. Ahora con la parte de atrás del pincel podemos presionar suavemente encima del papel y esto hará que el café se meta por estas partes dándonos un efecto como de vegetación que suele quedar muy interesante cuando se seca la imagen. Cuando estamos aplicándolo, casi siempre no es fácil de ver porque todavía está muy húmeda la superficie y todavía el café no hace ese efecto. De esta forma conseguiremos que el ojo interprete que hay un primer plano donde nos ven los detalles y hay un fondo mucho más claro y de menos intensidad que no tiene tanto detalle. Son trucos para conseguir que la imagen parezca más profunda. La rapidez depende de cada uno. Una cosa importante, cada vez que se ve trabajar a una persona, esa persona marca el ritmo. En mi caso llevo muchos años pintando, pero ustedes poco a poco pueden hacerlo muchísimo más lento. La técnica del café te permite poder repasar varias veces y esperar. Al utilizar solamente un solo tono, nos permite volver a intentarlo una vez sobre la imagen sin peligro a que se estropee el color. Aquí podemos ver cómo he añadido un detalle y aquí me voy a dedicar a marcar más oscuridad en estos contornos. Aquí vuelvo a marcar una rama que sobresalga un poco para que parezca que está delante de la imagen y de alguna forma parece que va a enmarcar al dibujo. Ten en cuenta que cuando añado color, si tengo humedad en la parte del centro, se va oscureciendo. Aquí el agua no deja que salga el café y puedo ponerle pequeñas tonalidades más oscuras para que coja más intensidad. Aquí
Bueno, ahora vamos a utilizar un recurso muy curioso, que sería una cinta que podemos tener en casa. Yo estoy utilizando una cinta de esta de embalar, que la tenía desgastada, y podemos utilizarla para encima de la imagen. Pero también podemos utilizar cualquier tipo de cartón, podemos hacer un círculo con un cartón, y también podemos hacerlo de la forma que explico en este momento. Esto nos va a dar la silueta de lo que sería la sabina de una forma fácil, sin tener que hacer una línea perfecta, ¿no? Siempre jugando un poco. Siempre esto es orientativo y que cada uno aporta lo que puede hacer. Empecemos con lo de la cinta. Hemos pintado el contorno de la cinta, o sea, aquí vamos a ver un poquito la medida, podemos deformarla como nos interesa, y esta parte es muy curiosa. Podemos pintar la parte de arriba de la cinta. Al tener cartón, va a absorber un poco nuestro café, y este truco nos ayuda mucho para hacer una pequeña curva, que ahora vamos a ver. Ahora calculamos más o menos dónde queremos que haya el hueco de la sabina, apretamos levemente, no con mucha fuerza ni con golpes, para no estropear lo que hemos hecho, simple y llanamente marcar ahí. Ahora levantamos con cuidado y ya tenemos nuestro círculo, como cuando nos dejamos el café encima de una mesa. Bueno, una vez que hemos puesto la cinta, lo que vamos a dedicarnos ahora es marcar un poco lo que serían las ramas con un pincel más finito y empezar a darle con un poquito de agua y los contornos. Vamos añadiendo más cantidad de marrón, de esta forma, pequeños detalles en las ramas de las partes de abajo, y para que no nos quede una superficie artificial como muy curvada, lo que vamos a hacer es ir deformando las partes de arriba. Lo que pasa es que esa guía es muy importante para no perder la forma de nuestra mítica sabina de Reña. Aquí con un paño, pues cualquier trozo de tela de una camiseta nos puede servir, o incluso una servilleta. Podemos mojar la intensidad número 2 de esta forma, lo ensopamos un poquito, cuidado que no chorree encima de la imagen, siempre hacerlo a un lado, y ahora con mucho cuidado irlo poniendo encima. Esto nos ayudará a marcar la sombra de la vegetación de la sabina en las terminaciones de la rama. De esta forma nos evitamos estar todo haciéndolo con pinceladas y ya tenemos una base para después empezar a darle pequeños detalles con un pincel mucho más fino en los contornos. Bueno, parece que esto ya va pareciendo una sabina. Pues sí, ahora marcaremos lo que serían las hojas de los contornos con pinceladas cortas, pequeñitas, sin prisa, tranquilos, tenemos todo el tiempo del mundo y estamos aquí para disfrutar, que es lo importante. Los pinceles es importante siempre tenerlos limpios y las puntas cuidarlas. En caso de que tengamos pinceles de no muy buena calidad, se puede utilizar un poquito de papel de platina, se le ponen las puntas, se le da la forma puntiaguda del pincel y con un poco de lavavajillas se deja unos días. De esa forma suelen ponerse bastante rígidas las puntas y nos pueden servir después para pintar. De todas formas, recordarles que en estos días que estamos en casa también podemos ir a ferreterías, que en este caso están abiertas para poder consumir este tipo de productos, tanto ferreterías como papelerías.
Bueno, ya empezamos a ver cómo funciona la luz con la Sabina. Vemos el contraluz y ahora hemos esperado un poco que se seque alguna parte de la superficie. Podemos utilizar un secador de pelo o tener la paciencia de que se vaya secando poco a poco. Pero el secador de pelo siempre es un buen recurso para acelerar un poco el secado. Aunque en estos días de que tenemos todo el tiempo del mundo, pues no creo que sea necesario. Podemos tener la paciencia de irnos a tomar un café, que es muy apropiado, y esperar un poco y después volver a retomar nuestro dibujo y nuestra acuarela más bien, porque esto es una técnica más de acuarela que de dibujo. Realmente es una pintura. Y podemos con esto, con un cristal y con un buen marco, pues nos quedará un cuadro precioso para nuestra casa. Aquí vamos a añadir un detalle que considero que en esta época es bastante simbólico. Tampoco intentar salir de nuestra casa, pues con nuestro trabajo, con nuestra imaginación. Añadiré aquí algunos elementos de vegetación que también ayuden a que se vaya alejando la imagen. Ya te quedan esos pequeños detalles que, bueno, que ya más bien el gusto de cada persona. Si hay gente que no le gustan las gaviotas, pues, pues sí, pues las gaviotas pueden ser, porque en estas zonas a veces se ven gaviotas, o algunos cuervos, o añadir pues elementos pues debajo de la Sabina. Ya depende del gusto, ¿no? Aquí es importante ir oscureciendo. Aquí he puesto bastante cantidad de café. De hecho, esta técnica tiene una cosa muy bonita, que a medida que se va secando, queda un efecto como de miel, parece nacarado en la parte de abajo, y pues queda un efecto muy bonito, ¿no?, del café. Esta pintura se conserva muy bien con un cristal y es una técnica que realmente se utiliza bastante. En la historia de la pintura se ha utilizado mucho la técnica de pintar con café. Incluso hasta con vino se pinta. Me parecía muy apropiado en estos días donde realmente nadie tiene material en su casa y podemos hacer cosas muy muy interesantes. Bueno, pues ya tenemos un entorno bastante interesante para que se empiece a ver nuestra Sabina. Lo que importante siempre en esta técnica es empezar con bastante cantidad de agua y con poco café para que sean pinceladas muy suaves, porque es difícil después corregir y una vez que le hemos puesto muchísima cantidad de café que se quede más oscuro, porque no se puede borrar. Entonces es una técnica que es mejor trabajarla muy sueltita, muy suave, con poca cantidad de intensidad, y poquito a poco que vayamos avanzando, pues vamos añadiendo la intensidad. Ahora nos ponemos con los detalles, como vamos a hacer unas pequeñas aves y algunos detalles con una pincelada más finita y con un marrón más intenso. Vamos allá. A medida que le estamos dando la oscuridad, pues también estamos dándole más contraste y parece la parte de arriba más luminosa. Parece que cuando pintamos una parte de un cuadro no influye en la otra parte, pero eso no es así. Si le damos más cantidad de oscuridad, parecerá que la parte alta del cuadro es mucho más luminosa. Ese contraste es muy importante en pintura. Bueno, recordar que si queremos darle más intensidad a nuestro dibujo, pues
solamente tenemos que esperar, o bien esperar que se seque, o con un secador, y entonces la segunda capa siempre nos quedará mucho más intensa y mucho más llamativa. Esto también depende del gusto de cada uno. Hay personas que les gustan las cosas más suaves y otras más claritas o más oscuras, ¿no? En clase siempre me pasa eso, ¿no? Bueno, pues hemos finalizado aquí nuestra Sabina. Espero que les haya gustado este ejercicio. Y siempre, recuerden, disfruten, que es lo importante. No estamos haciendo una evaluación. Disfruten de pintar, de pasar una tarde entretenida o una mañana entretenida. Y les espero aquí en este canal para ustedes. Desde Valverde se despide Rubén Armich.